¿Juan Núñez tiene futuro en el Real Madrid? Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a darle un poquito al básquet porque me apetecía hacer un vídeo analítico respecto a la figura de nuestro canterano Juan Núñez, después de su primera temporada transcurriendo a caballo del Junior y sobre todo ya en el primer equipo. Y es que el base del Real Madrid, la verdad, es que está dejando todo tipo de detalles en estos primeros meses con el primer equipo. Y obviamente el análisis que podemos hacer también es un análisis que hay que cogerlo en contexto y también dejarlo, entre comillas, en barbecho, porque sacar conclusiones de un jugador tan joven es realmente complicado. Pero yo voy a intentar, desde mi subjetividad y mi opinión, pues dejar claro que veo a día de hoy en Juan Núñez, qué tipo de base veo y qué techo también intuyo que puede tener de cara a un equipo nivel Real Madrid, que es de lo que se trata, pensar si Juan Núñez puede ser un jugador de valor y de nivel para un club top como es el Real Madrid. Bien, Juan Núñez tiene unas características de base lector de juego, de director de juego, realmente muy notables. Tiene muy buen nivel de asistencia, tiene mucha marca de periferia de sus compañeros, lee muy bien los sistemas de manera muy automática, intelectualmente es muy buen jugador en ataque y en defensa tiene muy buenas manos para robar y para pasar los bloqueos. Inteligente, pillo, intuitivo y un jugador que realmente tiene muy buenas piernas, buenos muelles cuando está cerca de canasta. El ser zurdo también le da distintas ventajas a la hora de encarar el juego. Creo que en línea ofensiva eso y en defensa también te genera bastantes ventajas. Normalmente te penetran por derechas y tú siendo zurdo tienes mayor facilidad para defender si tienes esa agresividad que Juan por momentos sí que ha demostrado, sobre todo en el Junior, pero también por momentos en el primer equipo. ¿Qué es lo que pasa con Juan Núñez? ¿Y cuál es ahora mismo la espada de Damocles en Juan Núñez? Pues su lanzamiento, su tiro. No su bandeja, porque creo que a la hora de colocar la bandeja va a ir progresando y no me genera dudas a la hora de esos ajustes dentro de los timing y de la precisión técnica. Creo que todo esto va más desde la parte del lanzamiento exterior. Hoy en día un base para jugar en el Real Madrid debe tener un buen nivel y una buena mecánica y un nivel de celeridad para el lanzamiento alto. Juan no cumple con ninguno de estos registros a día de hoy. Insisto, a día de hoy. Pero es verdad que otros jugadores, por ejemplo Urban, hablando de comparativas, que tiene sus limitaciones, como la mayoría de los jugadores, tiene una capacidad de lanzamiento mucho mayor y aunque tiene que precisar un poquito ese tiro a la hora de, cuando levanta los pies, hacerlo más rápido, el lanzamiento ejecutarlo más rápido, realmente lo hace a una velocidad mucho mayor que Juan. Y es que para mí es muy importante que el 1 del Real Madrid tenga arco de lanzamiento, tenga capacidad para poder lanzar y tener buenos porcentajes. Juan Núñez tiene un tiro muy errático, una mecánica muy sencilla de frenar y él tarda mucho en armar el lanzamiento. Y eso facilita mucho las defensas. Luego le flotan y es más difícil que él pueda penetrar ante jugadores que le defienden con 1,5 metros de espacio, que le liberan. Y claro, cuando pasan el bloqueo por detrás, él no es una amenaza. Ahora mismo Juan Núñez no es ni siquiera una mínima amenaza en la línea exterior. Y otros canteranos que hemos visto, al menos sí que se percibe que pueden tirar y tener cierto rédito desde el 6,75. Si Juan Núñez no mejora esto, va a tener un problemón grandísimo y para mí no va a tener nivel Real Madrid. Porque hoy en día es muy importante ser agresivo en el juego exterior. O sea, dentro del puesto de uno es fundamental. Porque en lo demás es muy bueno, pero tampoco es un jugador que me dé una sensación de imparable. O sea, luego, para mí la parte imaginativa, creativa, cómo ve a los pivots, cómo pasa el 2 para 2 en ofensiva, desde luego tiene muy buenos valores, ¿no? Es muy buen pasador. Pero si no mejora la parte del tiro de lanzamiento a media y larga distancia, es un jugador que es batible en la defensa rival y que no va a generar esa amenaza necesaria para luego combinar bien el juego para el resto de compañeros, porque va a ocasionar 2 para 1 que le floten, 2 para 1 con otros compañeros que son buenos lanzadores, porque le van a dejar más liberado, porque él no es, como digo, una amenaza, y todo eso va a castigar su propio juego. O sea que ahí va a tener que trabajar mucho, y no el acierto, sino ya la mecánica, la manera de tirar. Yo le pondría, no sé, macho, en una escuela a tirar a full durante el verano. O sea, va a tener que hacer un trabajo muy importante, porque insisto, a día de hoy Juan
sin ese mecanismo de mejora de manera profunda, no es para mí un jugador que pueda estar en el Real Madrid, ni que deba estar en el Real Madrid. O sea, en el baloncesto de hoy en día necesitas eso. Necesitas eso. Tener una mecánica mucho más sobria y una ejecución mucho más talentosa del tiro. O sea que ahora mismo, como me veis, soy algo escéptico con la figura de Juan, que me había dejado cosas muy buenas en algún momento. Me estoy acordando de esos 3 minutos y medio malditos, en el sentido de que es un partido que perdimos frente a un Kazán en Euroliga, pero Juan hace una labor soberbia, los minutos que juega son espectaculares. Luego Lasso, de manera, creo que incorrecta, lo sentó, porque estaba en efervescencia, estaba en una sensación de, pues bueno, de que podía con todo, cambiando el signo del partido. Pero bueno, lo dicho, vamos a ver qué es lo que pasa con Juan, si empieza a trabajar este verano más el tiro, porque desde luego, y me imagino que en el Real Madrid lo tendrán claro, tiene que hacer mucho trabajo en ese sentido para realmente poder ser un jugador de facto Real Madrid, que al final cuando un jugador se estrena con el primer equipo y tiene un trabajo regular con el resto de compañeros de la primera plantilla, se entiende que puede ser para buscar esa idea de que pueda ser un base futurible del Real Madrid del primer equipo. Chicos, dejadme como siempre vuestra opinión al respecto, no sé qué opináis, cómo lo veis, pero creo que es un tema interesante de analizar. Así que nada, chavales, me dejáis vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.